les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por su grande amor y su misericordia que nos da y nos permite llegar hasta este momento para tener nuestro estudio bíblico. Un estudio bíblico muy sencillo, pero lo sencillo de Dios es grande para nuestras vidas. Antes de todo, quisiera darle un saludo a cada uno de ustedes, decirle que les amamos, les apreciamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidos con nuestro Dios de permitirnos poder administrar, de poder hablar de su palabra, poder enseñar su palabra, enseñarnos a nosotros mismos, a usted, ¿verdad? Y cuantos el Señor en esta noche nos permita o tengamos la voluntad, la buena voluntad de conectarnos. Así que reciban un saludo de parte de mi persona, de parte de mi esposa. Antes de comenzar quisiera hacer una oración pidiéndole a Dios la dirección, pidiéndole a Dios unción, pidiéndole a Dios que nos abra el entendimiento, porque todo está en el querer como en el hacer por la buena voluntad. Amén. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Ahí donde está, ayúdame a orar. Bendito Padre, en esta hora, en este momento, Dios del cielo, tendremos tu estudio bíblico, Padre mío, por lo cual invoco tu nombre, por lo cual te pido, mi Dios, que nos des la buena voluntad para aprender, para recibir tu palabra, que la podamos recibir con toda humildad, Señor. Bendícenos, ayúdanos, oh Dios. Abre mi boca, Señor, y publicaré tus grandezas, tus alabanzas, tu conocimiento, y abre mi entendimiento para recibirlo, mi Dios, como para mí y para con mis hermanos. Padre, en esta hora te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. En Jesus' name, amen, amen. Bueno, damos gracias a Dios que nos permite, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 15, verso... comienza desde el verso 11, pero vamos a cortar la lectura, ¿verdad? Porque es una porción muy conocida por cada uno de nosotros. En mi vida, ¿verdad? En mis 37, 38, 39 años que llevo en el Evangelio, he escuchado este mensaje, esta enseñanza, miles, pero Dios, que en su grande misericordia, que su misericordia nueva cada mañana, cada vez que abremos esta porción bíblica, siempre tiene un mensaje diferente. Amén. Vamos a darle lectura en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11. Amén. Es larga la lectura, pero es muy gloriosa. Le vamos a leer hasta el verso 22. Y de ahí, ya cuando ustedes comiencen a oír, ustedes se van a dar cuenta. Dice así, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Déjeme poner mi teléfono en silencio para que no nos vaya a perturbar. Amén. Dice así. Lucas capítulo 15, verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de estos jornaleros.
Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle anillo en su mano y calzadle en sus pies, ponerle calzado en sus pies. Traer el becerro gordo y matarlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando llegó acerca de casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y dijo: tu hermano que ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Es larga la lectura, pero quería leer lo máximo para que podamos entender la parábola. Pero siempre he dicho, y todos sabemos, que una parábola describe una verdad espiritual. Cuando Dios nos habla por parábolas, ¿verdad?, usa un lenguaje humano, usa un lenguaje que usted y yo podamos comprender, pero en sí no es, el mensaje no es terrenal, humano, sino es un mensaje espiritual. Aquí en el capítulo 15 vemos que Dios está enseñando, ¿verdad? Antes de lo que hemos leído, también les dijo que de los dracmas perdidos, ¿verdad? Las monedas, que una mujer había perdido las monedas, ¿verdad? Y empezó a buscar, y cuando las encontró, se regocijó, hizo fiesta, ¿verdad? Y termina la parábola de los dracmas diciendo: así, ¿verdad?, hay regocijo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Antes de los dracmas, está hablando de la oveja perdida, que el pastor deja las 99 y se va a buscar la perdida. Dice: cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y la trae. Y llega y le dice a sus amigos, ¿verdad? Hacen fiestas, se regocijan, y termina diciendo: así, ¿verdad?, hay regocijo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Estas tres parábolas, ¿verdad?, la enseñanza, el néctar, ¿verdad?, lo que nos enseña es cuando nos alejamos de Dios. La oveja perdida, ¿verdad? Mucha gente lo toma tan literal, ¿verdad?, y creen que el pastor tiene que andar correteando las ovejas si están allá. Hay una responsabilidad, y puede, ¿verdad?, tiene mucha verdad, pero en sí no está enseñando porque el pastor tiene que ir, sino que está hablando de que Dios nunca nos deja y siempre nos busca, ¿verdad? Siempre nos encuentra, porque termina diciendo: hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? En las tres parábolas. Entonces, volvamos a lo que estamos hablando. Lo que el hijo menor le dice a su padre, que le dé la herencia, que le dé los bienes que le corresponde. Y la parábola dice que el padre le da, él toma el dinero, todas las riquezas, ¿verdad?, y se va a una ciudad apartada. ¿Qué es lo que nos trata de enseñar? En lo espiritual, ¿verdad? Este hijo es el que pide, ¿verdad? Está pidiendo: Padre, dame lo que me corresponde. Muchas veces usted y yo hemos practicado esta oración. Le pedimos a Dios porque estamos conscientes de que Dios es el único que nos puede dar la fortaleza. Y como la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia, muchos de nosotros es nuestra prioridad, porque todos queremos ser guiados a través del Espíritu, ¿verdad? Porque sabemos que si Dios no nos guía, cometemos graves errores.
Entonces, esta es la enseñanza, el hijo que pide, el hijo que clama, que recibe de Dios. Él pidió las riquezas, él pidió, y cuando habla de sus bienes, no está hablando de plata, lo está hablando en un lenguaje terrenal, en un lenguaje, ¿verdad?, humano, que nosotros podamos entender. Pero este muchacho, este hijo menor, está pidiendo a su padre las bendiciones, está pidiendo el Espíritu, está pidiendo ser lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de piedad, está pidiendo a Dios. Es el hijo que pide, ¿verdad? Y por la Biblia dice, el que pide, recibe, el que toca, se le abre. Entonces, esa es la enseñanza. No se vaya en lo humano de que le dieron una bolsa de dinero, no, ¿verdad? Pero dice, después que recibió el bien de Dios, la misericordia, la bondad, el amor, todo de Dios, dice que se fue, se los tomó y se fue a vivir una vida desordenada, ¿verdad? Se fue lejos, ¿verdad? Y nuestro Dios, Él sabía y conoce los corazones, conoce las actitudes de la gente, de que cómo es usted, de cómo soy yo, ¿verdad? Y digo esto porque todos somos humanos. Se fue a una ciudad apartada, se fue lejos a pecar, se fue lejos a hacer el pecado. Mucha gente cree que yéndose de aquí a Miami a hacer lo que no puede hacer aquí, mucha gente dice, no, es que aquí no puedo emborracharme, es que aquí no puedo ser infiel, me voy a ir y allá apartado. El diablo le hace creer o pensar de que allá está salvo. Pero los hijos de Dios tenemos que estar conscientes que no importa dónde nos vayamos, si a China, Rusia, Miami, a México, Centro, Sudamérica, donde quiera que nos vayamos, Dios siempre nos ve. Y cuando tenemos ese conocimiento, pues no importa dónde estemos, ¿verdad? Dios se va a dar cuenta de nuestras obras. Pero hablando lo que este muchacho hizo, ¿verdad?, representa nuestras actitudes. Pensamos de que porque nos vamos lejos, ¿verdad?, Dios no nos va a ver. ¿Cuántas personas piensan de que se van de vacaciones y allá quieren hacer y deshacer? Porque no tienen el conocimiento. ¿Amén? Pero este muchacho representa el Hijo de Dios que recibe el Espíritu Santo, que recibe la bondad de Dios, que recibe el amor de Dios, que Dios le da todos los bienes porque Él pidió y Dios le dio. Pero en su humanidad le ha hecho caer, ha fallado, ha pecado, malgastó todo. Pero ¿qué hace este muchacho? ¿Verdad? Y eso lo vemos porque vemos hay personas que han sido pastores, han sido ministros, han sido predicadores, han sido músicos, han sido participado en el coro, ¿verdad? Dios les ha dado ese talento que no tenían Dios y se apartan de Dios, dejan a Dios y andan otra vez ¿verdad? En el mundo, tomando, emborrachándose, ¿verdad? Haciendo lo que no deben hacer, cuando todo lo que recibieron vino de Dios. Pero así somos los humanos, malagradecidos, no valoramos lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que representa el hijo menor. Dice que se fue a una ciudad apartada y le empezó a faltar el pan. Lógico, cuando uno, ¿verdad? El padre lo dijo cuando habló con sus siervos, cuando habló con su hijo mayor. Él dijo, mi hijo estaba muerto y ahora vive. No es que estaba muerto físico, ¿verdad? Pero lo que está refiriéndose y lo que la palabra de Dios nos enseña, que cuando nos alejamos de Dios, estamos muertos. ¿Por qué? Porque un muerto ya no pide, un muerto ya no come, un muerto ya no recibe. Y cuando el pecado llega a nuestras vidas, mata el espíritu, mata el deseo de seguir a Dios, mata el deseo de conectarse, ¿verdad?, los jueves a las 7:30, mata el deseo de conectarse el domingo a las 12 del mediodía, mata todo lo que se refiere a Dios. Por eso él dijo, mi hijo estaba muerto.
Cuando dice muerto, se está refiriendo que este hijo estaba alejado de Dios. Pero fíjese, lo bueno de esta enseñanza del pecador, de que el que recibe el Espíritu, la gracia, la bondad, lo que hemos hablado, lo bueno es que cuando hay un genuino arrepentimiento, ¿verdad? Porque dice que cuando le empezó a faltar el pan, claro, cuando ya no estás alimentando tu carne, te va a faltar lo espiritual. Empezó a meditar, empezó a pensar y dijo: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros, hay muchos que le sirven y tienen abundancia de pan. Y es verdad, los que le sirven a Dios, David lo dijo, ¿verdad? Joven fui, ¿verdad? Y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque todos los que le servimos a Dios de corazón, Dios es fiel, nunca nos falla. Dios provee para nuestra mesa. Dios provee palabras a nuestra vida en tiempos de pandemia, ¿verdad? Este hombre empezó a valorar lo que su padre les daba a los jornaleros, a todos los que trabajaban. Amén. Fíjese, pero él habló en sí, se escudriñó y él dijo: yo he pecado. Porque él dice: yo he pecado contra el cielo, he pecado con la santidad de Dios, yo he hecho lo malo. Y se empieza a arrepentir dentro de su corazón, ¿verdad? Y aquí la gran diferencia. Mucha gente se asusta y viene a Dios, y Dios no quiere asustados, Dios quiere arrepentidos. Amén. Y este muchacho se arrepintió y dijo: me levantaré. Mañana por la mañana me voy a levantar y voy a ir a mi padre, le voy a confesar mi maldad, mi pecado, le voy a decir que he pecado contra el cielo, contra él, no soy digno de ser llamado su hijo, pero que me dé la oportunidad de sentarme en la iglesia, que me dé la oportunidad de ser, ¿verdad?, parte de su cuerpo, de pertenecer al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eso fue una tremenda bendición, es una tremenda enseñanza, porque si, ¿verdad?, lo maravilloso de Dios, cuántas hombres y mujeres, ¿verdad?, que han sido bendecidos de parte de Dios, han sido llenos del poder de Dios, se llaman profetas, otros maestros, otros ministros. ¿Cuánto le han fallado a Dios y se han alejado de Dios? Y muchos de ellos no han tenido la capacidad de arrepentirse y de volverse a Dios. Y en este pasaje vemos la grandeza de Dios. Como dice que él se levantó y fue a su padre. Su padre esperó, porque Dios espera el arrepentimiento. Dios en su grande amor es bueno y le da de comer a buenos y a malos y arrepentidos y no arrepentidos. Pero lo que Dios mira es un corazón constrito y humillado. Este personaje del hijo menor se humilló, construyó su espíritu, ¿verdad? Valoró a Dios, se dio cuenta de lo mal que se había portado y se volvió a Dios. ¿Qué hizo el padre? Le abrió los brazos, ¿verdad? Dice, fíjese, y le dijo: vístele, póngale en ropa limpia. Porque una persona, no importa lo mal que se haya portado y haya desperdiciado la grandeza de Dios, si tiene un genuino arrepentimiento, esta persona vuelve a ser vestido con el poder de Dios. David, cuando pecó, ¿verdad?, él le dijo a Dios: renueva en mí ese espíritu recto dentro de mí, y entonces publicaré, ¿verdad?, a tu grandeza. Cuando uno falla, ¿verdad?, siempre le fallamos a Dios, pero cuando hay ese genuino arrepentimiento, Dios nos viste, Dios nos calza, Dios nos limpia, Dios nos purifica, Dios nos santifica y sentimos el perdón de Dios, sentimos el abrazo de Dios. Pero fíjese, estas personas que tienen un genuino arrepentimiento no vuelven, porque de este arrepentimiento aprenden,
porque aún el pecado nos enseña de que Dios es grande y no volvemos atrás. Pero el que no tiene ese genuino arrepentimiento, sino que su conciencia le acusa de que ha fallado y se vuelve a Dios, no porque no tuvo un arrepentimiento, sino que su conciencia no lo dejó vivir y regresó a Dios, pero al año vuelve a cometer lo mismo y vuelve a hacer lo mismo. Pasan los años y vuelve a hacer lo mismo y falla porque no tiene un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento es la universidad. Aprendemos a valorar lo que Dios nos ha dado. Dios lo abraza. Dios dice que maten el becerro gordo. Jesús en esta parábola habla, cuando dice el becerro gordo, está hablando en una manera en las costumbres del pueblo, en las costumbres de cómo vivía la familia. El becerro gordo se engorda, se prepara para una fiesta especial. No a cualquiera se le mata al becerro gordo, ¿verdad? Es de gloria al que se le celebra y matando al becerro gordo. Cuando volvemos a Dios, Dios vuelve a darnos de su grandeza, de su poderío, de su bondad, de su misericordia. Cuando hay un verdadero arrepentimiento genuino dentro de nuestro corazón, que nos duele de haberle fallado a Dios. Amén. Ahora vamos con el hijo mayor. El hijo mayor dice que cuando se dio cuenta y oyó la música, preguntó a alguno de los siervos qué estaba pasando. Le dijeron, no, pues que tu hermano regresó y han matado el becerro gordo y hay una fiesta. Y se empezó a enojar. Fíjese, se empezó a enojar y le dijo en el verso 28, entonces se enojó y no quería entrar. El 27 dice, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, ¿verdad? Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario que hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hey. Ahora vemos el otro personaje, el hijo mayor. Cuando oyó la fiesta y todo, dice que no quería entrar. No quería entrar porque él dijo, eso no está bien. Porque mi hermano se fue y malgastó, ¿verdad? Echó a perder el Espíritu Santo, echó a perder el amor de Dios, echó a tierra la bondad de Dios, pisoteó la sangre de Cristo. Y ahora vuelve y lo ponen a predicar, y ahora vuelve y lo ponen a hacer esto, y ahora vuelve y hay fiesta y la gente se regocija. ¿Usted ha escuchado gente que ha dicho esto? ¿Verdad que sí? ¿Sabe por qué? Porque él mismo lo declara. Él dice, ni un cabrito me has dado. El otro tuvo y malgastó porque pidió. El otro siempre estaba ahí con el Padre. En otras palabras, siempre estaba en la iglesia, pero nunca pidió. Nunca tomó del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, ¿verdad? Estaba viviendo una vida religiosa, estaba viviendo una vida, ¿verdad? Conforme a la religiosidad, pero nunca tomó las grandezas de Dios. Y esta es la razón, estimados hermanos, que nos damos cuenta de gente que está en la iglesia, pero cuando le tocan su debilidad, ¿verdad?
es todo lo opuesto. Se llena de ira, maldice y dice tantas cosas. Dice, y la gente se asombra y dice, ¿y no que era cristiano? No, no es cristiano. Va a la iglesia, canta en el coro, toca, ¿verdad? Predica, testifica, está en los ministerios, pero nunca agarra del amor de Dios. No toma ni un cabrito. Y es peligroso vivir una vida, ¿verdad?, religiosa, porque la vida religiosa nos empuja a estar en la iglesia, pero no nos ayuda a tomar de las grandezas de Dios. Si vemos, los dos estaban en la misma situación, pero más peligroso, en más peligro podríamos decir, está la enseñanza que Jesús nos da del hijo mayor, que siempre estaba ahí, pero nunca tomaba. Y no se consideraba pecador, se consideraba que merecía, pero nunca tomaba, ¿verdad? El otro pecó, falló, pero se arrepintió. El otro no abandonó a su padre, no malgastó, pero no malgastó porque nunca tuvo. Fíjese, por eso en Primera de Corintios, capítulo 13, ¿verdad? Habla a Pablo enseñando a los corintios, dice, si yo, ¿verdad?, hablara lenguas y tuviera dones angelicales y no tengo amor, ¿verdad?, vengo a ser como metal, como címbalo que retiñe. Y sigue diciendo, si yo diera mi cuerpo para ser quemado y dar esto y hacer, ¿verdad?, limosnas, y si no tengo amor, y da una lista. Y uno dice, ¿cómo es posible de que esta gente haga y actúe y no tenga amor? Amén. Todos tenemos ese sentimiento de sentir pena, de sentir lástima. Me da una palabra más descriptiva, lástima. Sentir lástima por alguien. Pero el verdadero amor, cuando uno tiene amor por esa persona, es mucha la diferencia. Amén. Y en ese capítulo nos damos cuenta de que el amor de Dios hace la diferencia. Cuando una persona está en la iglesia, canta en el coro, toca en la banda, ¿verdad?, participa en los eventos de la iglesia, en el baby shower, y está aquí y anda para allá, pero no toma del amor de Dios, no toma de la bondad de Dios. Cuando llega el momento de tener misericordia de su prójimo, no lo tiene. Lo condena, lo apunta, así como el hijo mayor. Pero malgastó su dinero con las rameras, anduvo con prostitutas, anduvo en la vida negra, en la vida oscura, y ahora le están haciendo fiesta. Empieza a condenar. ¿Ha oído usted personas que están en la iglesia? ¿Y cómo es posible que el pastor hizo? ¿Y cómo es posible que el pastor lo puso? ¿Cómo es posible? Y empiezan a condenar, ¿verdad? Y cuando uno condena, uno queda en la calidad de juez. Y Dios no nos ha puesto como en calidad de jueces. Nos ha puesto como sus siervos, como servidores, como sus hijos, ¿verdad?, llenos de amor. Y el que está lleno de amor tiene amor y misericordia. ¿Has visto personas dentro de la iglesia que no tienen misericordia? Y se condenan y se agarran de la greña espiritual, ¿verdad? Y el pastor tiene que intervenir ¿verdad?, para ser más gráfico. Hasta se mencionan palabras y se desean cosas y se tuercen la boca y se pelan ojos. Y usted dice, ¿y están en la iglesia? Sí, están en la iglesia, pero representan el hijo mayor que estaba ahí, pero nunca tomó de la misericordia de Dios. Todo era, ¿verdad?, era una vida una vida que no era real, una vida que no estaban buscando a Dios. Porque el que toma de la bondad de Dios es bondadoso. El que toma la misericordia de Dios es misericordioso. El que tiene el amor de Dios tiene misericordia. Cuando ve a su hermano, ¿verdad?, la debilidad, la incomprensión, y dice, mi hermano no tiene el conocimiento, no te preocupes, ¿verdad? Pastor, no se preocupe, déjelo que siga, dele la oportunidad, yo me hago un lado. Déjelo. ¿Por qué? Porque tiene misericordia. Cuando una persona ve que esa persona ve su consiervo, su hermano en Cristo, o que está ahí en la iglesia, como que no se le prende el foco, como le tiene misericordia, dice, Dios revelará,
Dios hará, no se preocupen, déjalo, trátelo bien. Amén. Porque tiene misericordia, tiene piedad. Pero el que no tiene misericordia condena, quita y dice, yo no sé cómo y me hizo ¿verdad? Y se hace un problema. Porque hay mucha gente que están en la iglesia, pero nunca toman del amor de Dios. Andan con el tingo-lelingo para arriba y para abajo, una vida religiosa, ¿verdad? Pero nunca son llenos de la presencia de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios. Y Dios es un Dios bueno, ¿verdad? Y salió el Padre representando a nuestro Dios y le rogaba. ¿Cuántas veces Dios nos ruega a través de la enseñanza, a través de la predicación? Entra al reposo, entra al gozo de tu Señor, ven al regazo de tu Padre, ven, toma del Espíritu, ven, entra del gozo. ¿Se ha dado cuenta que hay gente dentro de la iglesia y está más amargada que el ajenjo? Todo le parece mal, no tiene paz. Porque no ha recibido la paz de Dios. Jesús dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz del mundo es cuando uno va de vacaciones, va a la playa, cuando va a visitar a la familia, que va al campo, que va a acampar. Eso nos relaja. Pero la paz de Dios, ¿verdad?, supera todo entendimiento. En estos tiempos de pandemia, cuando se tiene la paz de Dios, estamos confiados en Dios. Hay gente que no tiene paz. ¿Por qué? Porque nunca le cree a Dios, porque está en la iglesia, pero nunca toma las bondades, las misericordias, nunca le cree a Dios. Y Dios le ruega, cada servicio hay invitación, cada predicación hay invitación, que reciba, que venga, que tome, que se llene, sumérgete en mi presencia. ¿Verdad? Dice que no, perdón. Pero sí está apuntando. Y eso no está bien. Y eso no está correcto. Es lo que hizo el hijo mayor, empezó a juzgar. No quería entrar porque se enojó, se llenó de ira, se llenó de odio. Y dijo, eso no está bien. Y esta es una enseñanza espiritual. Lo que pasa en nuestro espíritu, en la mente del hombre, estas son las actitudes que nos perturban a no obtener la vida eterna, a no obtener las misericordias y las grandezas de Dios. Qué hermoso es Dios. La parábola del hijo pródigo no es algo físico, sino que Dios usa este lenguaje para que usted y yo entendamos. Qué hermoso. Cuando leía, yo decía, Señor, ten misericordia. Porque puedo ser ministro y no puedo tomar de lo que Dios me da. Porque cree que hay ministros que les pegan a sus mujeres. ¿Por qué creen que hay ministros que les engañan a sus mujeres? ¿Por qué creen que hay ministros? ¿Por qué? Porque están administrando, pero nunca toman lo que es de Dios. Hay ministros, mientras todo está bien, son santos. Muéveles sus sentimientos, o muévele y ¿verdad? Le sacan la pistola. Lo quieren herir, lo quieren golpear. Y un verdadero hijo de Dios que pertenecemos al cuerpo de Cristo, nuestra actitud es diferente. Eso es lo que trata la parábola del hijo pródigo. Y en esta tarde, tú que me escuchas, yo que he leído, le pidemos a Dios que Dios nos ayude, que estemos en el templo, pero con un propósito de recibir de Dios, de llenarnos del amor de Dios, de llenarnos de la bondad de Dios. Le pregunto, ¿es misericordioso? ¿Es bondadoso? Y usted dirá, pastor, lo máximo. Yo le doy a mi sobrino, le doy a mi mamá, le doy a mi papá. Ese es un sentimiento natural, familiar. Pero cuando tú le das a un desconocido, cuando tú le ayudas a un desconocido, es mucha la diferencia. Mucha gente tiene dádivas para su familia, es bondadoso, es generoso con su familia, pero al otro, ¿verdad? Dale poquito y que ya se vaya, porque no tienen la bondad de Dios, no sienten el amor de Dios, porque están en la iglesia y son ministros. Por eso hay ministros, pero cuando lee el hijo pródigo y ve el hijo mayor, representa todos esos ministros, toda esa gente, toda esa congregación que está ahí dentro de la iglesia.
y forman parte de ministerios, pero nunca toman la grandeza de Dios. Nunca toman el bien de Dios. Oh, qué hermoso es tomar de Dios. Y Dios, cuando uno le pide, Dios da. ¿Verdad? Pero el hijo mayor nunca pidió. ¿Verdad? Y como pidió, pues no recibió. Y si no pide, y hay mucha gente que tiene miedo, dice, no, yo hasta aquí nada más, porque ya recibir el Espíritu, recibir el don de Dios, ya como que es mucha responsabilidad. Pero el verdadero hijo de Dios, que practica un arrepentimiento genuino, que dice, le he fallado, estoy lejos de Dios, estoy muerto de las cosas espirituales, me voy a volver a Dios y le voy a confesar toda mi falta, todos mis errores, y yo sé que Dios va a proveer, porque en la casa de mi Dios hay muchos ministros y no padecen de hambre y no padecen de esto, sino que Dios suple sus necesidades. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? El hijo mayor y el hijo menor y la bondad del Padre. A los dos los trató por igual. Al otro lo abrazó, le hizo fiesta, el otro tuvo que salir de la fiesta. Es como una humillación, como que se baja, ¿verdad? La autoridad salió a rogarle para que entrara. ¿Cuántas veces nos ha rogado Dios? Y por eso estamos como estamos, porque nunca hemos querido tomar del amor de Dios. Si Dios nos guía, si Dios nos da de su espíritu, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero el religioso nunca se llena del espíritu, por eso no es guiado conforme al espíritu, es guiado conforme a su entendimiento, conforme a su sabiduría, conforme a su experiencia, y va ¿verdad? Cometiendo errores tras errores, pecado tras pecado, pero nunca se interesa en llenarse de Dios. Su propósito es ser importante, ser reconocido, ¿verdad? Ser estimado, que decir, pertenezco al coro, pertenezco al grupo, pertenezco al cuerpo de Cristo. Eso se llama vanagloria, ¿verdad? Una admiración que no tiene nada que nos ayude para la vida eterna, porque la gloria y la honra es para Dios. Si nos gloriamos en Dios. Si sentimos que somos útiles, le damos las gracias a Dios y a Él sea toda la honra, pero nosotros no buscamos gloria de los hombres y de nadie más. Estamos para dar la honra y la gloria. Así que, estimado hermano, cuando vayamos a la casa de Dios, cuando nos presentemos delante de Dios, pidamos a Dios ser llenos de la bondad de Dios, ser llenos de los frutos del Espíritu. Aleluya. Me he pasado un poquito, pero yo creo que esta enseñanza es buena y sustanciosa. Que Dios nos ayude. Vivimos en tiempos difíciles donde, ¿verdad? Ser cristiano es cosa fácil. Donde vemos que todo mundo dice que es cristiano, pero como dice la palabra, con nuestros hechos negamos la eficacia de Dios. Con nuestros hechos negamos la grandeza de Dios, sino que nuestros hechos, nuestras actitudes glorifiquen a Dios. ¿Cuándo? Cuando somos guiados por el poder de Dios, por la sabiduría de Dios, por el Espíritu de Dios. Cuando tenemos un corazón lleno del amor de Dios, un corazón lleno de la bondad de Dios, cuando estamos llenos de la misericordia de Dios. Como sabemos de que la misericordia de Dios está con nosotros, somos misericordiosos. Y por eso David en los Salmos exalta al misericordioso y dice, ¿verdad?, que Dios exaltará al misericordioso, pero juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Es todo, ¿verdad? Porque yo creo que el buen entendedor, en pocas palabras. Damos gracias a mi Dios por esta oportunidad. Les amo, les aprecio a cada uno de ustedes. Quisiera hacer una oración. Le voy a pedir a la pastora que me dé los anuncios, ¿verdad? Vamos a orar por nuestro hermano Fidencio, ¿verdad? Lo recuerdo mucho, un pastor, ¿verdad? Que ha servido a Dios por muchos años.
y cuando le conocí impactó mi vida, impactó mi ministerio. Le digo de lo que estaba enseñando ahorita, cuando uno encuentra a un hombre de Dios, él no me tuvo que decir quién era, pero el Espíritu declaraba de que era un hombre de Dios. Cuando me platicó la manera que Dios le llamó, que Dios lo trajo al ministerio, cómo a su temprana edad, en su juventud, sirvió a Dios, impactó mi vida, ¿verdad? Y me decía, el día que me retire, que verdad que pongan otro pastor en la iglesia, tomaré una bocina y miré a los ejidos a predicar. Pero hoy en día está enfermo, ¿verdad? Hoy en día tiene problemas de salud y solamente le pedimos a Dios que Dios tenga misericordia de este servidor de Dios, ¿verdad? Realmente es admirable el trabajo de nuestro hermano. Muy poco he platicado con él, pero las ocasiones que tuve la oportunidad, ¿verdad? Me causó admiración de su amor, de su pasión por la obra. Y aún en estas alturas yo creo que mi hermano sigue firme, pero el Dios en quien ha creído, el Dios en quien ha confiado, Él cuida de él. Y a ese Dios le vamos a pedir, y le voy a pedir a usted que me ayude en orar, si es la voluntad de Dios, ¿verdad? De que pase de la vida terrenal a la vida eterna, sea Dios glorificado. Pero como humanos le pedimos a Dios que Dios lo recupere, que Dios lo restituya, porque todavía hay mucho que hacer. Tiene hijos, tiene nietos, tiene familia, ¿verdad? Que todavía necesitan de su amor, de su cariño, de su presencia. Que Dios tenga misericordia de nuestro hermano Fidencio y lo levante en el nombre de Jesús. Quisiera pedirles, ayúdenme a orar. Todos los que estamos conectados, inclinemos nuestros rostros y pidamos por el hermano Fidencio, pastor, allá en San Fernando, Tamaulipas, que es el papá de nuestra hermana Virginia, ¿verdad? Miembro de la iglesia pentecostal de Willowbrook. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta hora, en este momento, Dios del cielo, yo te pido, Dios, que tengas piedad y misericordia de mi hermano Fidencio, Señor, y extiendas tu mano de bondad, porque tú lo tocas con tu poder, oh Dios. La infección de su pulmón se irá, la infección de su estómago desaparecerá, porque tú, Señor, tienes poder. Yo te pido, mi Dios, juntamente con mis hermanos, con su familia, los que clamamos, escuche nuestra oración, nuestra plegaria, Dios mío. No queremos interferir en tu voluntad, pero en nuestra humanidad te pedimos, oh Dios, que tengas misericordia. Y si tu misericordia es dejarlo, bendito seas y bendito serás. Y cualquier decisión que tomes, tu nombre será glorificado por la boca de sus hijos y de tu siervo. Padre, en este momento pido que mi hermano sea sanado. Pido que mi hermano sea levantado, mi Dios. Porque tú eres Dios bueno y maravilloso. En este momento, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En Jesus' name. Amén. Que Dios tenga misericordia de nuestro hermano y estaremos escuchando noticias, ¿verdad? De él, le estaremos comunicando. Así que damos gracias a Dios por este momento de enseñanza, de oración. Y si Dios nos permite, estaremos el domingo a las 12 del mediodía a través de este medio. Reciban un saludo, reciban mi amor, mi cariño por cada uno de ustedes. Y mil gracias nuevamente a aquellos mis hermanos que todavía siguen aportando a la obra. Muchos se han confiado, pero no sale de más decir, aunque no estamos en la iglesia, la propiedad se sigue pagando. La pagamos alrededor de $8,000 en taxas, la taxa de la escuela, las tasas de la ciudad, del estado, las taxas que se pagan y son altas. Las tuvimos que pagar, ¿verdad? Ya gracias a Dios parece que ya se están acabando de pagar porque pedimos un plan de pago, pero para abril tiene que estar ya liquidado todo, ¿verdad? Tenemos todavía la luz que se sigue pagando, ¿verdad? Tenemos planes, estamos trabajando en los planos
Estamos esperando solamente una sola respuesta. Cuando esta compañía ya nos logre dar la respuesta, entrarán los planos nuevamente al condado y esperemos de que ya el condado nos selle, y cuando nos selle ya podemos trabajar. Podemos hacer la remodelación, todo lo que nos pide el Estado, ¿verdad? Para que sea un lugar seguro. La razón es de que la propiedad pasa de residencial a comercial y es un cambio grande, ¿verdad? Y son muchas cosas. Ya cuando estemos en el templo, cuando estemos de vuelta, usted se dará cuenta. No estamos nomás por estar, ¿verdad? Seguimos invirtiendo en la obra de Dios. Doy gracias por cada uno de mis hermanos que todavía le han creído a Dios y dan de su diezmo, de su ofrenda, de su primicia. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Si Cristo no ha venido, nos vemos el domingo. Shalom, la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes.